Hola, yo soy Lau y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo dibujar marmotas. Aquí te muestro una guía para dibujar marmotas. He construido la estructura del cuerpo de la marmota a base de círculos como siempre. De esta forma obtenemos unas formas mucho más naturales, orgánicas, como ya te he dicho en otras ocasiones. Como puedes ver, para hacer la cabeza he utilizado un círculo grande. Normalmente siempre vamos a utilizar un círculo grande para hacer la cabeza y un par de círculos para definir el hocico y lo que será el mofletillo. Luego calculamos la altura del ojo y la orejita. Esto es una guía para que tú veas más fácilmente cómo son las formas de la marmota. Pero igualmente cada vez que vayas a dibujar un animal puedes hacer este ejercicio, haciendo círculos sobre la imagen de la que vayas a copiar. Y de esta forma te va a ser mucho más fácil proporcionarlo y que tenga un aspecto más natural. Ahí ya iremos perfilando algunas partes. Marco la nariz, fíjate en las patitas, las he hecho con unos círculos bastante anchos y te marco un poco cómo sería cada parte de la pata. Tendría el hombro, el codo ahí, también ahí estaría la muñeca y los deditos de la pata de delante, que es más como una manita y la de detrás es más como un pie, porque esta zona de ahí sería la rodilla y el talón. Luego haríamos unas formas redonditas para marcar un poco los volúmenes en el cuerpo, ya que tiene como una especie de cintura y ahí se le suele remolinar mucho el pelo. Siempre que la vayas a representar tienes que dibujarle esa zona que es muy característica. Luego la cola, que no es muy grande, la tiene para abajo. También es un poco peluchosilla, como la de su prima la ardilla, pero mucho más pequeña y no tiene tanto pelo. Ya simplemente tendremos que tener en cuenta un poco por dónde va la carne y el pelo, cubriendo todo esto de forma que solamente asoma prácticamente los deditos del pie. Y por ahí igual, marcando un poco esas zonas. Aquí te he dibujado la manita de la marmota para que veas un poco cómo es su forma, te sirva de guía a la hora de dibujarla y sería el detalle. Y ahora ya puedes ver cómo es el hociquito, que es muy fácil de construir. Es como el de todos los roedores, es bastante parecido, pero bueno, este sería el de la marmota concretamente y se construye de una forma muy sencilla con dos óvalos verticales que se superponen un poquito. Un óvalo horizontal y otro óvalo vertical más grande que los engloba a todos. Luego, como puedes ver, marco ahí esas líneas tan sencillas para hacer la nariz y ahora, como ves en el dibujo de la derecha, consistiría en esos volúmenes darles un poco de pelito. Marcamos los dientecillos y el lado inferior y dejamos esa zona superior de la nariz, que es la que le da la forma característica al hocico de los roedores. Ahora vamos a pasar con la marmota que voy a dibujar hoy. Cuando vayas a representar algo tal como aparece en una fotografía, es recomendable que analices la imagen. No hace falta hacer nada complicado. A mí me ayuda mucho simplemente trazar unos círculos y algunas líneas rectas. Para los animales es mucho más recomendable basarnos en curvas que en formas rectas, ya que las formas curvas son orgánicas y, como su nombre indica, se asocian con lo vivo. Sin embargo, las líneas rectas son más artificiales. Yo he tomado una fotografía de referencia de una marmota alpina, que es la marmota que tenemos en los Pirineos. La que predice la llegada de la primavera es la marmota canadiense. A partir de estas formas voy trazando el hocico, calculo dónde se sitúa el ojo, etc. Tiene unas formas sencillas la marmota, muy redondilla ella. Me parece adorable. ¿Ves? Con esos círculos me guío para hacer la naricita de la marmota, que es abultada por arriba. Tienen una buena narizota los roedores. Siguiendo un poco esas curvas, marco por dónde irían las patas y el pliegue. Después detallo un poco, ya que no puedes poner esas líneas tan rectas en tu dibujo. Tienes que construir las líneas a base de trazos cortos, imitando el borde del pelaje, en unos puntos más exagerados y en otros menos. Una vez que ya la tienes así, pasamos a calcarla sobre el papel que vayamos a utilizar para dibujar. Yo vi que tenía el fondo muy verde, de la pradera, y me dije, pues una cartulina verde. Sin complicaciones. Ya verás que coge los tonos sin problema. Además, tiene otra ventaja, y es que tu animal va a quedar muchísimo más integrado con el entorno, ya que no cubre al 100% y hace que la gama tonal sea más armónica. Si no te atreves con un verde, puede ir perfecto un azul muy claro o un gris si eres usoso. Pero te recomiendo que pruebes con algún color intenso, ya verás qué experiencia. Lo primerísimo que hago es situar las luces y las sombras más fuertes, para no perderme.
ya que estamos trabajando con un color muy intenso. Al representar pelaje de animales, vamos a dar las capas a trazos. Es más entretenido, pero de esta forma te aseguras que no tapas todo el poro y luego no te permita seguir trabajando, sobre todo en esto que es una cartulina normal y corriente. Si fuera papel de dibujo, quizá no haría falta ser tan cuidadoso. Yo en este caso voy a trabajar el pelaje poco a poco porque me interesa crear una textura con un contraste fuerte para crear esa sensación del pelaje que tiene tan intercalado, porque las marmotas tienen el pelo como a dos tonos, tienen una parte más oscura y luego las puntas blancas. Entonces, para esto me voy a asegurar y voy a hacer unos trazos muy claros y unos trazos muy oscuros y los voy a hacer directamente sobre la base de la cartulina primero para que me cree ese efecto intercalado, jaspeado, moteado, como lo quieras llamar, para que no me quede muy uniforme el color y cree esa sensación. Si fuera un pelaje más liso sí que podrías dar una capa base, pero en el caso de la marmota vamos a trabajar así, ya verás cómo va a quedar un pelaje muy chulo. Voy añadiendo unos tonos claros, todo a trazos como puedes ver, y también marcando los oscuros como te dije. Pongo pelitos sueltos por las zonas más oscuras, ya que la marmota tiene un pelaje muy interesante pero un poco complicado para dibujar, con las puntitas del pelo blancas. Tengo una zona un poco más avanzada, ahora te muestro en esta cómo lo he hecho. Aplico los tonos un poco en base a la imagen de referencia, siempre a trazos. Ahí puedes ver que voy haciendo como unos zigzags constantes para que no me quede muy rígido. Estoy jugando con una gama de marrones y grises cálidos. Como el fondo es súper verde, estoy poniendo los tonos bastante cálidos para que contrarreste un poco. Cubre, pero así vamos a matar un poco ese tono dominante que tiene la base. Pero como ves, los coge bien. Y el blanco resalta mucho. Me gusta esta técnica de tomar un color de base porque nunca te va a quedar el dibujo muy blanquecino o descolorido. Recuerda dar mucha fuerza a las luces. Incluso puedes utilizar un bolígrafo blanco de gel o rotulador de acrílico blanco. Las marmotas son roedores, al igual que los ratones, las ardillas, los castores, pero los conejos no son roedores. Los roedores los reconocerás rápido porque siempre están en esa pose característica con algo entre sus manos y su boca royendo sin parar. Esto lo hacen porque sus dientes crecen constantemente durante toda su vida y deben desgastarlos, ya que si no crecerían hasta tal punto que les pueden producir lesiones graves e incluso la muerte. Al chocar un diente contra el otro se afilan y se desgastan, al igual que al morder madera y otros materiales. Es el caso de los castores, pero también lo hacen otros roedores si no tienen comida, ya que su instinto es desgastar estos dientes. Es por eso que siempre hacen ruido al roer. Entonces, para representar el pelaje, cuando tengas una zona ya con una base de tonos claros, vas aplicando el color oscuro, intercalado. Te recomiendo que utilices por lo menos uno intermedio, intercalado, y otro oscuro. Y una vez que lo tienes ya bastante tupido, puedes difuminarlo e integrarlo un poco, con un blender o un tono claro, que también da buen resultado. Parece que no va a coger más lápiz a veces, pero sí que sigue cogiendo. Mi truco para cuando no coge más ya es utilizar lápices acuarelables que me pigmentan súper bien, sobre todo los oscuros, para hacer los trazos finales o detalles. Vamos a respetar siempre el volumen del animal. En este caso no está muy marcado porque es una bola de pelo que dispersa mucho la luz, pero en determinados puntos es clave, como en el hocico por ejemplo. Para facilitarme el efecto puse unos trozos de cinta de enmascarar, al estilo del vídeo de cómo pintar bigotes con acuarela. Si no lo has visto, pincha en la tarjeta y no te lo pierdas. Ahí te muestro el detalle de cómo una vez que tengo esa cantidad de trazos bien tupidos, un poco difuminados, voy dando trazos por encima con el lápiz acuarelable, dando contraste y detalle al pelaje. También agrego detalles en la cara. Cuando ya lo tengo bastante trabajado, voy a aplicar algunos tonos más intensos de marrón rojizo para darle más vida a ese pelaje. Me fijo muy bien en que la marmota tiene unas zonas más marrones y otras más grises e intento representar esos cambios de tono. Ya trabajo todo con líneas finas. Esto del pelaje es algo que se consigue a base de practicar mucho. En este papel verde he tenido que poner muchas capas. En otro vídeo vamos a pintar en cartulina marroncita y verás cómo la cosa cambia. Pero me apetecía probar y como ves es interesante hacer esta prueba. Al trabajar el pelaje podemos olvidarnos un poco del volumen. No hay ningún problema, ahora es momento de oscurecer las zonas que lo necesiten.
Igual que de aclarar y sacar detalles de luces. Dando en las últimas capas unas líneas muy finitas, le va a aportar textura al animal. Los bigotes blancos es tan fácil como pintar directamente con tu lápiz blanco y queda muy bien para mi gusto. Ahora, con un cúter o bisturí, yo en este caso utilicé el cúter porque no tenía el bisturí a mano. Voy a sacar algún detalle del hocico. Te recomiendo el bisturí, ya que no es tan agresivo con el papel. Y como este papel no es blanco, aplico blanco por encima para que no tenga los bigotes verdes. Igualmente, si tienes un bolígrafo de gel o de acrílico, no te haría falta ni rascar, pintas por encima y ya está. Ahí puedes ver cómo trabajo un poco la textura. Es interesante, una vez que esté la base menos definida, ir añadiendo detalles poco a poco. Eso es lo que tú quieras trabajar. Yo llego a un punto que considero que está trabajado sin ser demasiado relamido y ya paro. Ahora voy a hacer la piedra de delante. Y mogollón de hierba locuela que hay por ahí. Esta parte no la trabajo apenas, hago una insinuación, ya que quiero que resalte la marmota. Empecé a poner verde por ahí y no sabía muy bien cómo resolverlo, hasta que caí en la cuenta de esta técnica tan sencilla. Aplicas un color muy clarito, verde lima, amarillo, fuerte, que cubra bien por la parte de abajo, y sacas unos trozos imitando las briznas de hierba hacia arriba. Después pones un verde oscuro por encima, también bien tupido. Y ahora es cuestión de sacar esas briznas con el cúter o el bisturí. Queda muy espontáneo este efecto, me gusta. Y después sacas algunas luces, marcas algunos trazos oscuros y ya lo tienes resuelto. Y así ha quedado esta marmota. ¿Qué te parece con su fondo verde intenso? A mí me gusta el resultado. Si te ha gustado este vídeo, dame un like bien fuerte para que yo lo note. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y activa la campanita que te avisará cada vez que subo un vídeo. Déjame en comentarios si quieres que explique algún animal o técnica. Nos vemos en el próximo vídeo.